Los testimonios que han pasado por aquí, por nuestro estudio, han sido hermosos, pero te vas a dar cuenta cómo este testimonio terriblemente impactó la vida de mi hermano. No sin antes de empezar, de presentar a mi hermano, yo quiero decirte que hay momentos en nuestras vidas que se salen de nuestras manos, como las enfermedades. Podemos estar enfermos en nuestro cuerpo o en nuestras mentes. Dios se manifiesta en estas ocasiones para dejarnos en claro que Él tiene el control de todo, ya sea para fortalecernos a nosotros mismos en nuestra fe o para ayudar a los que están en nuestro alrededor. Y déjame decirte que hablar de esta enfermedad, como hoy en día muchos la catalogaron como la enfermedad del siglo, y cómo la fe de este hombre, de esta persona, Pablo Alonso, hacia Dios lo hizo salir adelante. Sin más preámbulos, yo quiero presentarte a este gran hombre que tengo a mi lado, Pablo Alonso. Paz de Cristo, te saludo con la paz de Cristo. Amén. ¿Cómo estás, Muy Pablo? bien, muy bien. Agradecido con Dios de poder estar aquí y dar fe y testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Siéntate como en casa, Pablo. Queremos que a través de tu testimonio, muchos de los que nos van a escuchar, muchos de los que nos van a ver, se van a sentir tan necesitados de una palabra de Dios, ¿verdad? Como en su momento a nosotros nos llegó esa palabra y van a buscar una ayuda. Decirles que pues nosotros como Asamblea Apostólica tenemos nuestros servicios los miércoles de 7:30 a 9 de la noche, precisamente una hora más inicia un hermoso culto en la iglesia Visión Vida, y los domingos a las 4:30 de la tarde. Pues bien, Juan Pablo, preséntate. Bueno, yo me llamo Juan Alonso, perdón. Pablo Alonso Burgos. Pues yo soy originario de Mocorito, Sinaloa. Pues tengo 34 años y pues yo me bauticé en la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, y pues aquí estoy intentando dar mi testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, que no ha sido poco, ha sido demasiado, y pues aquí estamos. Espero que les ayude. Sí, y la verdad que sí, Pablo Alonso. ¿Cuándo fue tu bautizo? ¿Cuándo fue cuando tú tuviste ese encuentro con Dios? Pues mi encuentro con Dios fue antes de bautizarme, porque Dios trató conmigo de este tiempo antes, pero yo me bauticé el 30 de diciembre del 2007, que fue cuando Dios me permitió bautizarme y ser parte ya de su rebaño. O sea, ¿vas a cumplir cuánto? ¿Estamos Ya hablando de cuánto? casi 14 años. Casi 14 años. Sí. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición, Pablo Alonso. Y el que tú te hayas entregado tu vida a Cristo, cómo estar en el primer amor, cómo viviste tu primer amor. Pero quiero que empecemos a que tú nos platiques. ¿Eres originario de dónde? De Mocorito, Sinaloa. De Mocorito, Sinaloa. Empiezanos a platicar. Bueno, mi abuela era cristiana, era de la Iglesia Universal. Ella de pequeños nos llevaba, igual mi mamá también iba a la Iglesia Universal en Palmitas, Angostura, y nos llevaba, de pequeños nos llevaba a la iglesia. De un tiempo en adelante nos fuimos alejando, más mi abuela jamás ella nunca se apartó, pero dejamos de ir nosotros como familia, y eso nos empezó a afectar en muchos sentidos, tanto espiritual, tanto emocional, y nos empezaron a salir muchas cosas, también problemas económicos, todo lo que el problema de alejarte de Dios conlleva, ¿no? Estás hablando que
por no decir si tú naces en el Evangelio, casi. Entonces, Sí, se puede decir que nací en el Evangelio, pero nos alejamos totalmente. ¿a los cuántos años Yo tenía como 5 o 6 años cuando te ya empezaron a llevar nos alejamos. Cuando se Cuando alejaron. se alejó mi mamá, se alejó mis hermanos y yo. Y mi abuela siempre siguió ella al pie del cañón en la iglesia. Y nunca faltó, nunca. Pero le digo que eso nos afectó a nosotros. ¿Cuál fue tu impacto, el por qué esa afectación? A mí, en el sentido del problema sexual que yo fui tomando, de esa transversión sexual que fui tomando, fue a que de esta parte de gente cercana a mi familia me empezó a abusar, se puede decir físicamente y sexualmente también. Y eso me desvió a mí de mi sexualidad. A los 5 años. No, como cerca de los 9 años. Ya tenías 9 años cuando empiezas Sí, cuando a sufrir esas agresiones físicas. Sí, más que o te menos. empezaron a marcar. Sí, me empezaron a marcar. Fue cuando había que me tocaban o que tenía. De hecho, mi primera relación, bueno, primera vez que me violaron fue como a los 9 años. Entonces eso marcó mi vida y para mí era algo ya normal, lo veía como algo normal pero no era normal, sino que simplemente como lo veía de gente cercana a mi familia, yo lo tomaba como algo normal, pero no era normal. Pero tu vida, ¿pensabas tú que iba a estar marcada para siempre por esos episodios que tú viviste? Pues en realidad, pues yo pensaba que, como le digo, pensaba que era algo normal y mi forma de actuar y de pensar, pues era simplemente de sentir ya como una necesidad de afecto de esa manera, no exclusivamente, sino que buscaba como un tipo de amor o de un tipo de cariño en ese tipo de cosas, y ya luego lo buscaba nomás como decirle, como para llenar un vacío en mí que fue agrandándose cada vez más y más y más y no podía llenar. Sí, Pablo, quiero ir un poquito más atrás, de los 9 años atrás de tu niñez, tu identificación, como un niño jugabas, chiroteabas. Sí. Y algo que me puedas agregar, algo que me puedas decir de Pues esa etapa de tu niñez. mi infancia fue muy normal. Bueno, a partir de esa edad de los 9 años ya cambió. Pero para mí siempre fue algo muy normal. De hecho, yo me sentía orgulloso de pertenecer en la familia que estaba. Porque para mí de hecho fue muy, muy feliz mi infancia. Pero a partir de ese momento ya como que cambió mi mentalidad. Empecé a pensar de manera diferente, como le digo, y de hecho empecé a tener problemas emocionales. Me empecé a sentir un poco de excluido, me empecé a sentir deprimido, me empecé relegado por la sí. sociedad. De hecho, en la primaria no me gustaba ni salir al recreo. Me sentía como así, pues, como una inseguridad dentro de ti es. mismo. Pero Pablo, papá, mamá, tenías desde pequeño. Sí, de hecho, mi papá, pues sí, mi papá siempre ha sido un excelente papá. Mi papá siempre, desde pequeño, siempre nos trató con cariño, y todavía, mi papá ya ahorita tiene 80 años. Y haz de cuenta que para él, haz de cuenta que somos niños todavía, nos trata como niños y todo eso. Y mi mamá pues siempre ha sido igual, siempre ha sido buena persona. Ahora pues ya volvió a la iglesia y pues ahora es muy constante en la iglesia, le gusta mucho participar y todo eso, y ahora está en la iglesia. Están en busca de nuevo amor con Cristo. Así es, ¿sí? así es.
Pues fíjate que me dejas tanto impactado y eso, pues vamos empezando, vamos empezando. Tú que nos estás viendo, tú que estás atento a esta transmisión, Pablo, tu niñez a los 9 años queda marcada, queda marcado y algo que tú te impactó desde ese momento, la sociedad te empezó a relegar, tus amiguitos te empezaron a hacer a un lado, te empezaron a señalar. No, en realidad el que se hacía a un lado era yo mismo. De hecho, tu autoestima yo mismo cayó. era el que me alejaba de los demás por mi forma de pensar, que a partir de ese momento que le digo que cambió, yo fui el que me empecé a alejar de mis amigos, me empecé a alejar de los demás. Dejé de participar en la escuela, dejé de participar en todas las cosas. Pero ¿qué te parece, Pablo, si ahorita me sigues platicando? Vámonos a unos comerciales. Muy bien. Vamos a un corte, ¿sí? Dios te bendiga, no te despegue de nosotros. Ahorita continuamos. Dios te bendiga. Ya estamos de regreso de nueva cuenta aquí en nuestro testimonio Visión Vida. A lo mejor tú apenas te estás conectando con nosotros, a lo mejor te estás metiendo en nuestra aplicación, a nuestra página Visión Vida o a la página de Activa 95.9. Quiero decirte que Dios trae a lo mejor una palabra para ti. Y qué bueno que nos estás viendo, qué bueno que nos estás escuchando. Aquí estamos, vamos a entrar de lleno, Pablo. Sí, cómo me quedé en ese punto donde me dices a los 9 años, sí, tuviste el problema ese, tu autoestima, los problemas que tuviste. ¿Qué más? A ver. Bueno, pues nosotros a partir de que nos empezamos a alejar, como le digo, de la iglesia, nos empezamos a caer como en maldiciones, así como le estuve diciendo. Maldiciones. Sí, pues se pueden decir maldiciones o simplemente Dios dejó de ayudarnos, porque al alejarte de Dios todo lo malo puede llegar y no hay nadie quien te defienda. Entonces creo que es parte de que uno fue víctima de eso, o fue victimario de que nos alejamos de Dios y el diablo pudo hacer lo que quiso con nosotros. Entonces a mí me pasó eso, de que a los 9 años abusaron sexualmente de mí. Y pues me marcó, y como le digo, empezó como una necesidad de cariño que no podía saciar. Hasta con el paso del tiempo, como le digo, me fui sintiendo solo, fui empezando a buscar en la sexualidad, en los hombres, la necesidad de cariño que no podía tener, pero no exclusivamente era el amor de padre, sino que
de era el amor del alma. ¿Se puede decir, Pablo, que alguna puerta equivocada, alguna salida equivocada, lo que Así tú es. necesitabas, un cariño, algo que te sentías seguro, pero un cariño de padre no, iba un cariño más allá, Así es. algo que saciara el problema de tu alma, Pablo? Así es. Sí, porque en realidad la que estaba enferma era mi alma, no era exclusivamente de que no tuviera cariño de padres ni de madres, sino que simplemente era mi necesidad de que el alma estaba dañada. Y eso es el problema. Empiezas a buscar una salida que para ti se te hace fácil, pero una salida que en esos momentos te estaba marcando para tu vida, ¿no? Sí, entonces llegas al mundo de la homosexualidad. Sí. Yo, por ejemplo, yo nunca ejercí la prostitución. Siempre iba a lugares, bueno, cuando entré a la universidad, allá tuve la libertad de que no podía, bueno, que no podía hacer en casa, ¿no? En Culiacán estuve solo, podía hacer lo que yo quería. Entonces, mi reacción fue salir a lugares donde podía encontrar a gente y poder hacer a buscarla más bien lo que necesitaba, lo que yo creía que necesitaba. De este- Me iba en las noches a lugares donde yo sabía que había eso. O sea que el enemigo como día con día Sí, te estaba inmersiendo más en el pecado, en el sí, mal, porque ahorita que dice la palabra de Dios que el enemigo viene a matar, hurtar y destruir, quería sí, exterminar contigo, así Pablo. es. Y había muchas ocasiones donde encontraba gente que me hacía daño. De hecho, ¿Sufriste bullying? no exclusivamente bullying, sino que me hacía daño físicamente, sexualmente, en los lugares donde yo iba. Donde tú ibas a Y me buscar. dañaban físicamente y pues yo simplemente lo seguía haciendo, pues así es. De hecho, incluso había lugares donde yo no quería ejercer la sexualidad con esas personas y me obligaban, porque ya estaba ahí, Porque ya ya había estaba ahí. llegado. Sí. Entonces, con el paso del tiempo me fui dando cuenta que me estaba adelgazando. De hecho, no era, ahorita sí estoy gordito, pero en ese tiempo no era gordito, estaba delgado, pero estaba adelgazando muchísimo. Quiere decir que ya cuando estás en la universidad es cuando libremente lo está diciendo tu cuerpo o tu alma, más que tu cuerpo te estaba pidiendo estar con una persona igual del mismo sexo que tú. Como le digo, después de que tuve ese problema de la violación después de los 9 años, yo veía como algo normal para mí la homosexualidad. De hecho, como que empecé a aborrecer a las mujeres. Como le digo, se me hacía algo normal el tener relaciones con hombres. No sentía atracción física por mujeres, pero incluso eh, creyendo que era homosexual, de este, llegué a sentir atracción física por una mujer, pero también ella como que también tenía lesbianismo. Oh. Entonces, simplemente ella escogió a una mujer y pues yo no pude hacer nada más. O sea, había una lucha interna entre tú Así mismo, ¿no? es. Entre el sexo opuesto o Sí, entre una mujer y un hombre, ¿no? sí, Que si finalmente, pues tú lo estás comentando, eh, te sentiste más satisfecho a buscando hombres. a hombres, ¿verdad? A Ujú. hombres. Y con toda la libertad del mundo en la universidad. Sí, lo que pasa que, bueno, no exclusivamente en la universidad, sino que Sí. en la edad de la universidad, pues ya fue cuando pude abrirme más sexualmente. Pero le digo,
no fue saciada esa necesidad, aunque estuve con muchísimas personas. Y como le digo, cuando empecé a notar que estaba enfermo o que estaba bajando mucho de peso, me fui a hacer unos exámenes y ya fue cuando salí positivo en VIH. VIH. Ajá. Y ya pues, de hecho me comentaron que estaba muy avanzado, porque primero pues no comía bien, porque pues a esa edad uno quiere estar delgado, y más en ese tipo de tabúes que se mete uno en, pues un homosexual si gordo se da cuenta que es lo peor de puede haber en la homosexualidad, porque siempre se van por un tipo de homosexuales, entonces un estereotipo pues. Y por ejemplo un homosexual gordo pues es lo más escoriado, se puede decir, lo más relegado, lo que no quiere nadie. Entonces por ejemplo ahí se cuidaba uno mucho. Antes, disculpa que te quite la palabra, sí. Llegamos, te sientes que estás adelgazando tremendamente tu cuerpo, te sientes mal y te vas y haces los estudios y te confirman. Sí, me confirmaron que tenía VIH. Un médico te confirma. Sí, en ese tiempo pues casi la prueba pues tardaba días, de hecho creo que sí, era la prueba de Lisa, ¿verdad? Sí, la prueba de Lisa duraba días, de hecho como 2 o 3 semanas, y como confirmaron eso porque conforme me iban saliendo unos tipos de llaguitas como negras en los genitales, en las pompas, en las piernas, y ya fueron cuando ya vieron que estaba muy avanzado la enfermedad, pero dicen que ya tenía años con ella. Cuando te confirman el diagnóstico, Pablo, ¿cuál fue tu impacto? Pues de hecho no comenté absolutamente nada con nadie. O sea, tú solo fuiste con el médico te vio, sí, te dio el resultado y tú te quedaste con el diagnóstico. Yo me quedé con él y yo traté de sobrellevar eso, pero era demasiado para mí. Pues para enterarme a los 19 años que tenía VIH, pues se me hacía que no había vivido absolutamente nada. Se me hacía que decía, pues, ¿cómo alguien tan sin vida, se puede decir, va a morir tan luego? Porque en sí el tratamiento era carísimo. Ahora pues te dan la facilidad de dártelo en el seguro donde puedas, o en el sector salud, pero en ese tiempo, antes pues simplemente te salía carísimo. Entonces para mí la esperanza era totalmente nula, para mí. Empecé a trabajar, seguía en la escuela. ¿En qué año fue eso que se te detectó, Pablo? Fue en el 2007. En el 2007. En el 2007, pero casi, por ejemplo, en enero, los principios del 2007. Uh-huh. Entonces yo empecé a trabajar con unos hermanos de la Iglesia Apostólica, de hecho, y ellos me dieron la oportunidad de trabajar con ellos, y pues simplemente seguía yendo a la escuela. Y conforme fue pasando el tiempo, ellos se fueron dando cuenta de mi homosexualidad, que obviamente pues, era muy obvia por las características de la personalidad que toma uno. Y ellos empezaron a querer tratarme, pero yo me negaba porque yo sentía como un tipo de rencor en mi corazón hacia Dios, cosa que Dios no tiene la culpa, ¿verdad? Así pero en es. ese tiempo uno, o en esas acciones o en esas formas, uno siempre trata de culpar a Dios, aunque Dios no tiene la culpa. Se puede decir porque todavía en esos momentos tú no conocías de Dios. Porque de chico ibas a la iglesia, ¿no? Pero ese alejamiento que tuviste con Dios, entonces en el 2007, ¿cómo se ponen las cosas para que tú, de cierta manera, empieces a reencontrarte con Dios? Pues, como le digo,
en ese tiempo cuando empecé a trabajar con esos hermanos cristianos, ellos empezaron a decirme acerca de Dios, a quererme evangelizar. Yo me negaba totalmente, aunque sabía que estaba enfermo y que a lo mejor mi única esperanza era Dios. Seguía negándome a no escucharlos. Y un día llegó una hermana que se llama Mari Félix. Ella llegó y se subió a la cocina porque era un segundo piso. Y empezó a tratar conmigo, empezó a hablar conmigo, y yo le decía, señora, que no sea tan metiche conmigo. O sea, yo le decía, no sea metiche, no le importa lo que yo tenga o mi vida, no le importa. Y ella terca de decirme, y que Dios te ama, que Dios tiene un propósito para ti. Y yo le decía, pues ella tiene un don de profecía. Y cuando me decía algo de parte de Dios en mi vida, yo le decía, bruja, no me ande diciendo esas cosas. Y conforme fue tratando conmigo, yo le fui dando más oportunidad y escucharla. Hasta que un día empezó a decirme acerca de Dios, y yo le dije, si es real ese Dios que me está mencionando, yo quiero conocerlo. ¿Qué te parece, Pablo? Vamos a ir a un corte, ahorita nos sigues platicando. ¿Cómo te está impactando que si es real ese Dios que usted me está diciendo, lo quiero conocer? ¿Y cómo te impacta en este momento? ¿Qué estás sintiendo algo tan hermoso? Amén. Pero ahorita que volvamos el corte, nos sigue platicando. Amén. Ahorita regresamos. No te despegues de nosotros. Dios te bendiga. Activando todos tus sentidos. Somos Radioactiva. 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 Qué bueno que nos sigues acompañando. Aquí estamos ya de regreso en Testimonio Visión Vida. Y tú que nos estás escuchando o que nos estás viendo a través de nuestra plataforma, de nuestra página Visión Vida o página Activa 95.9, o tal vez vas en tu carro, enciende la radio, síguenos escuchando, porque es un tremendo testimonio que estamos escuchando. Y quiero decirte que a lo mejor tú tienes la necesidad de Cristo porque Cristo te ama, tú tienes necesidad de una ayuda, nosotros te podemos brindar esa ayuda. Contáctanos a través del teléfono 6682-170315, o bien puedes acudir a nuestra iglesia de la Asamblea Apostólica La Fe en Cristo Jesús, Congregación Cristiana Visión Vida de aquí de Los Mochis. Estamos en Boulevard Colegio Militar 884 Sur, frente al CRIP del DIF. Vamos a continuar. Pablo, todavía me quedo impresionado como mi hermana Mari Félix, que un saludo de aquí, si ella nos está escuchando, nos está viendo, les amamos mucho, en el amor de Cristo lo sabe ella. Nos hemos identificado bastante tiempo con ella, mi esposa y un servidor, y hay muy buena amistad. Y yo sé que pues ella está muy apasionada en las cosas de Dios, y mis respetos para la vida cristiana de mi hermana Mari. Pero, en fin, Pablo, estamos hablando de tu vida. Cuando tú en ese momento, la hermana Mari está de cierta manera encima, ¿verdad? La palabra de encima, aferrándote a ti. ¿Y tú qué le dices? Si es cierto que ese Dios vive, ¿o cómo fue tu palabra? Pues si es verdad que Dios existe, le dije, pues quiero conocerlo. Y
y empezó ella a tomarse en serio el ser como casi mi madre. Pues se puede decir que es madre espiritual. Madre espiritual. Porque me enseñó muchas cosas de la espiritualidad, de Dios y todo eso. Y también, pues, gracias a Dios, porque Él puso a personas que eran necesarias en mi vida, que me enseñaron. Por ejemplo, el hermano Yamil Gastelum fue el que me invitó a una célula de allá también en su casa, y me trataron como parte de su familia. Me enseñaron mucho porque él es una persona también muy sabia en sentido de conocimiento de la Biblia y lo espiritual. Ahí no te sentiste relegado, no te sentiste que te apartaban, que me acobijaron totalmente. te acobijaron completamente. Me acobijaron totalmente y me sentí como en casa, me sentí totalmente diferente a partir de entonces. Y pues la hermana Mari pues siempre estuvo presente, siempre estuvo aconsejándome, siempre me fue mostrando el lado que muy pocos conocemos de Dios. Por ejemplo, a veces uno se va con la finta de que Dios es un Dios que no te escucha, o que es un Dios que juzga. Al contrario, Dios siempre está presente, siempre te está amando, siempre está ahí, está para ti, pues, cuando lo necesitas. Pero pues también tienes que aprender a obedecer, a llevar una vida totalmente diferente para que también Dios haga. Porque Dios tiene todo para darte, pero si tú no lo pides, o simplemente se puede decir, no lo mereces, pues no te lo da. Así es. ¿Hasta dónde te llevó esta enfermedad, Pablo? Pues yo llegué a tener muchos problemas de salud, se puede decir, porque empecé a bajar muchísimo de peso, empecé a tener mucho tipo de diarreas que no se me quitaban, empecé a tener unos problemas en mis genitales que me empezaron a salir como tipo de manchas en la piel, unas manchas negras y como tipo lunares, y la verdad sí me afectaba mucho. Pero como le digo, un día en una reunión celular donde empecé a ir, los hermanos Mari Félix y Yamil Gastelum organizaron una velada de oración, y ahí fue donde los hermanos que pertenecían a esa célula, todos oraron por mí, y ellos me ministraron, y ahí fue donde Dios me declaró sano por medio de ellos, y sí pude comprobar que Dios fue el que sanó mi vida, porque se me empezaron a borrar las cosas que le digo que me estaban saliendo. Todas esas manchas se borraron en el lapso de 3 días más o menos, y yo no lo podía creer. Entonces me dijo el Señor por medio de ellos que cuando el día que me entregara yo a Dios, que el día que me bautizara, Dios me iba a cambiar hasta la piel, que me iba a poner piel de bebé. Para ese tiempo ya pues era diciembre, porque duraron todo ese lapso de tiempo. Diciembre de 2007, ¿verdad? Sí, todo ese lapso de tiempo me empezaron a evangelizar, me empezaron a enseñar, me empezaron a tomar el gusto por la iglesia. Y el día que yo decidí bautizarme, ese día, pues era como las 12, empieza el culto allá en la iglesia, en la primera iglesia en Culiacán. Y me bauticé, y en cuanto salí de la pila bautismal, me empecé a descarapelar completamente. ¿Sí? Todo así como si hubiera tenido demasiado... Gloria a Dios. Así como si tuviera demasiado cloro el agua, y empecé todo descarapelado. Y así como dijo el Señor que iba a tener piel de bebé, así salí de la pila bautismal. Con piel nueva, Pablo. Así es. En este momento, ¿qué sentiste, Pablo? Pues la verdad me dio demasiado gusto, no lo podía creer. Y pues de hecho todos en la iglesia me recibieron, todos los jóvenes en ese tiempo me recibieron, todos me llevaron a un restaurante. Me sentí totalmente en familia, se puede decir.
Me Gloria a sentí Dios. querido, me sentí pues me sentí como parte de una familia. De una familia. Aunque ya mi familia, pues como le digo, es muy bueno, pero Tu familia pero- terrenal la tenías, pero así es. Me sentí parte de algo, pues es lo que yo quiero decir. muy bien, pues llegas de ese momento que sientes, tú ves tu piel, pues, literal, sí, ¿no? literal. Ves el milagro palpable de Dios, Así como es. tu piel, de tener una piel llena con muchas llagas, con muchas manchas negras, Así es. y que esa promesa te dicen el día que tú vengas a las aguas bautismales, tu piel va a ser de niño. ¿Cómo Así te es. quedas impactado? Así es. ¿Cómo te queda Y yo impactado? le decía, porque de hecho la hermana me acompañó y le decía, mire, me estoy escarapelando, no lo podía creer ni yo. Y todo el mundo ahí riéndose de lo que estábamos viviendo, porque ellos también vivieron junto conmigo todo eso. En ese momento, ya te bautizas, Dios te sana, porque tú activaste la fe, definitivamente, ¿no? Pero la fe se activó a través de aquellas palabras de aquella hermana que te empezó a hablar de Dios. Así es. Amén. Y hoy en día, Pablo, esa fe está activa en ti. Amén. Sí, pues de hecho hace poco, bueno, después de esa ocasión, como a los 3 meses me volví a hacer la prueba de ELISA y allá fue donde ya corroboré que salí negativo. Y pues no tanto que no creyera, sino que simplemente para comprobar lo que Dios había hecho. Y entonces les mostré sí, pues sí, Sí. Si tienes evidencias, entonces sí, Sí, nos sí. compartirías Sí. la parte del diagnóstico médico, Sí. cuando al principio se te detecta la enfermedad y después la Sí. última prueba ELISA que te hacen, que Sí. sale negativa. sí, estaría bien. Y eso no para evidenciar al Espíritu Santo, a Dios, ¿no? Sino para que sea testimonio de Así muchas personas de cómo Dios, Puede ser. cuando toma el control de todo, ¿sí? Así es. Porque dice, si dejamos que Dios tome el control de todo, Él puede hacer muchas cosas. Puede hacer muchas cosas. Todas las cosas les puede hacer, Así ¿sí? es. Entonces, si tienes esa evidencia, nos podías compartir Claro alguna que sí. otra ocasión, Sí, sí. Pablo. Muy bien, cuando a ti, Pablo, ya vas al tercer mes, te hace otra vez el examen, te dicen que es negativo. Iba con miedo también. Todavía tenías miedo. Porque aparte de que mi fe aún era pequeña, al momento de ir, se estaba con el miedo de decir, ¿y si no? Porque nuestra fe hasta cierto punto en la mente o nuestra carne siente miedo, siente ese temor de eso. Y pues cuando ya salí negativo, pues ya salí totalmente feliz, pero salí enseñando a todo el mundo que me preguntaba de eso y ya le enseñaba la evidencia. Entonces, hasta entonces le empezaste a decir al mundo que tú habías estado enfermo. Pues es que muchos en la iglesia no sabían. No sabían. De hecho, los únicos que sabían era la hermana Mari y de hecho Yamil no sabía nada. No sabía. De hecho, la única que sabía era Mari. La hermana Mari, Así la hermana es. Mari Félix. ¿Y ella cómo recibió esa noticia? Ella del Espíritu Santo fue el que le dijo que estaba enfermo, pero yo de mi boca no salió a decirle. Ella, el Espíritu Santo, fue el que le dijo que estaba enfermo y de qué tenía que orar, pero yo no le mencioné nada. Como le digo, yo todo eso me lo quedé para mí. ¿Qué te hace ver esto, Pablo? Cuando Dios te sana, cuando Dios te dice, hijo, yo estoy contigo, yo estaré contigo todos los días de tu vida. ¿Cuál es tu reacción? Pues la verdad para mí fue demasiada alegría porque no, como le digo, no conocía a ese Dios que ahora conozco y no pensé que ese Dios iba a poner sus ojos en mí, que siendo una miniatura para él, a comparación de él, pues pusiera sus ojos en mí y menos que hiciera todo eso conmigo. Y con decirle que no fue solamente eso, hizo muchísimas cosas que, por ejemplo, con el paso del tiempo fue haciendo. Por ejemplo, me puso nombre. Yo no sabía que Dios ponía nombre. Y Gloria a Dios, aleluya. de hecho,
en una ocasión me lo dijo por medio de la hermana Mari. Me dijo que yo era, mi nombre dice, cuando tú estés conmigo frente a mí más bien, dice, te nombraré mi pequeño, dice, y saltarás, dice, con alegría. Pero yo no sabía que mi pequeño significaba Pablo. Entonces luego me dijo que era su pequeño saltamontes, porque dijo que luego del tiempo, cuando me preparara, Dios me iba a poner de saltar de monte en monte, que sí lo cumplió, porque un tiempo me estuvo enviando a diferentes lugares a dar mi A testimonio. testificar. Sí, y a predicar también lo de él. Predicar. Y hizo muchas cosas. Por ejemplo, un tiempo, un hermano que se llama Modesto Nieblas, de la Iglesia Apostólica de Culiacán, un día llegó a una campaña de 3 días y me dijo, Dios tiene algo para ti. Entonces le dije, hermano, pues si puede dármelo ahora. Y me dijo, no, mañana. Y fui al día siguiente. Entonces volví a pasar, le dije, hermano, ya me va a dar lo que Dios tiene para mí. Y me dijo, pues yo creo que te la voy a dar hasta mañana. Pero yo dije, ¿pero por qué Dios no me lo va a dar hoy? Y le dije, mañana no voy a poder venir. Bueno, me dijo, pues te la voy a dar hoy. Y puso sus manos sobre mí y me dijo que Dios iba a poner un paquete grandísimo de talentos que poco a poco iba a ir conociendo, pero hubo unos que fueron en el mismo momento. Entonces yo jamás había visto cosas espirituales y en esa misma noche empecé a ver cosas espirituales y empecé a escuchar a escuchar voces, a interpretar lenguas, y yo dije, ¿cómo está pasando esto en mí? Sí. Una ocasión me dijo que iba a orar por una persona que necesitaba que creciera un pie. Entonces empezamos a traer eso en la mente y oro por ella. Y si no crece el pie, ¿qué voy a hacer? Es vergüenza. Entonces fuimos a orar por esa persona y resulta que le creció de más. El pie que estaba más pequeño creció de más. Tuvimos que orar otra vez para que se la volviera otra vez a regresar porque salió de más. Entonces ya quedó parejo. Pero sí fue algo parece increíble, pero Dios lo hizo. Pablo, del 2007 al 2008, del 2007, diciembre de 2007 que te bautizas, al 2008, meses más, entrando unos marzo del 2008, ya te confirmas que clínicamente la ciencia médica te confirma que estás sano. Dios ya te había sanado. Así es. Entonces tú empiezas otro proceso dentro de la iglesia. Sí. Naces, empiezas a crecer porque por medio de palabra te empiezan a decir que Dios te va a dar un paquete de cualidades, un paquete de dones espirituales. Sí, pues en realidad yo no sabía qué hacer con ellos porque no sabía, porque no recién sabía. nacido, pues. Entonces, gracias a la iglesia, pues tiene su escuela para cada ministerio. Entonces, conforme a los ministerios de la iglesia, fui entendiendo cada ministerio, que son muy diferentes cada uno. E incluso te enseñan a cómo llevarlos y cómo reaccionas con esos dones, porque hay unos dones que te hacen que tu personalidad cambie. Sí. Entonces uno tiene que entender cada don, porque son demasiados dones que Dios te puede dar. Pues. ¿Cuántos años te llevaste este proceso para la maduración de estos dones o qué fue lo que pasó? Pues simplemente aparte de que siempre estuve en la escuela que nos estaba enseñando, de la escuela de ministerios de la iglesia, siempre tuve a alguien que me orientara con esos dones. O sea, tu padre o tu madre espiritual. Así es. Ellos, como le digo, gracias a ellos, Yamil Gastelum, pues es una persona con mucha sabiduría en el sentido del conocimiento de la palabra. Y pues la hermana Mari Félix, que ella
en sentido espiritual, pues es una galla. Gloria a Dios. Es una mujer que se puede enfrentar a muchísimas cosas y no tiene ningún temor. Te quedaste sirviendo en Culiacán, en la primera iglesia apostólica en Culiacán. Así es. Por años, por bastantes años. ¿Y Sí. qué fue de tu vida? Pues ahí crecí mucho espiritualmente, y ahí mismo pues teníamos célula de jóvenes, empezamos a trabajar en la iglesia, en las células de jóvenes, empezamos a invitar a gente nueva, a evangelizar. Empezamos a salir de la iglesia, a llevar ya sea víveres, o llevar palabra a los hospitales y todo eso, y la verdad estaba muy bien. Para mí me satisfacía hacer eso porque me sentía útil. Y por ejemplo íbamos, así es. Sí, Entonces eso es lo que, como dice, Era lo que, ¿verdad? Que el mundo pues nunca te llenó ese vacío, ¿no? Y llegas Así a es. Dios y ese vacío que tenías en el alma completamente, Sí. te sentiste diferente. Sí, pues Pablo. eso te llena el alma, y simplemente te sientes feliz, te sientes alegre, te sientes con un gozo. Se puede decir que no vives fuera de Un Dios. Pablo completamente diferente. Así Pablo. es. Un Pablo que se dedicaba nada más a servir a Dios. Sí. A servir a Dios, preocupado por hacer y quedar bien con Dios. Así es. Sí. Ahí, de hecho, en el trabajo, cuando ya después con el paso de los años, trabajé en una Soriana, y ahí me decían, ay, me duele la cabeza, o X. Y le decía, ¿quieres que ore por ti? Y no me daba vergüenza porque yo creía que Dios podía hacerlo. Sí, Aunque porque lo muchas hizo. veces la gente no sana por su fe, sino sana por el que ora. Por ejemplo, yo tengo la certeza de que si la hermana Mari no hubiera tenido fe que yo podía sanar, yo no hubiera sanado. Porque mi fe era pequeña. Yo podía decir que Dios no me podía sanar a mí por mi fe, pues. Pero cuando yo le dije a Dios que yo ya me rendía completamente a Él, y que podía hacer conmigo lo que le diera la gana, así, porque esas fueron mis palabras. Te abandonaste a tu fuerza, le dijiste, Señor, ahora Así sí, es. en tus fuerzas. Y entonces ya fue donde Dios pudo hacer algo en mí, porque yo no lo dejaba. Muy bien. Ah. Seguimos, vamos a continuar. Pero Pablo, hay algo que quisiera que nos compartieras. Estás trabajando actualmente. ¿Quién es Pablo? Pues yo tengo un negocio, Sí. Sí. yo tengo un negocio de papelería y ciber. De hecho, hace poco tengo 2 años donde lo abrí. Y todavía sigo. Perdón, eres profesionista, ¿verdad? Sí, ¿Eres de hecho, licenciado en informática? Licenciado en ¿Eres informática, de comunicador? hecho di 2 años clases en la UB, pero totalmente diferente a lo que yo estudié, pero Ok. como le digo, tuve que renunciar porque duraban hasta 6-7 meses sin pagarme, entonces para mí no era trabajo eso. Ok. Pablo, el consejo que nos darías o que le darías a los que nos están viendo, los que nos están escuchando, porque algunos están probablemente pasando por alguna situación o lo mismo. ¿Tú qué consejo le darías ahorita que nos están viendo? Pues, y ahí está en la pantalla. Yo le puedo decir a las personas que se consideran homosexuales o que son homosexuales, cuando andas cuando tú andas así en el mundo, consideras que estás bien, sientas que lo tienes todo, sientes que mientras estás sano, ¿verdad? Crees que estás bien, crees que el mundo te da todo, pero en realidad no es así. Existe una vida totalmente diferente la que Dios te puede dar, y te sientes a veces en el mundo, te sientes vacío, te sientes sin ese amor que Dios te puede dar. Por ejemplo, muchas veces se sienten negados
o se sienten que nadie los quiere. Relegados a Así la es, sociedad, ¿verdad? porque muchas veces los juzgan, muchas veces los maltratan. En esta sociedad ahorita totalmente se está viendo eso. Y, y creen que no tienen ningún tipo de salvación o no pueden, o creen que no pueden cambiar, pero por sus fuerzas no van a cambiar. Simplemente tienen que llegar a un punto donde digan, Dios puede hacer algo en mí y Dios va a hacer el cambio, porque por sus fuerzas no lo pueden hacer. Vamos a pedirte algo especial, Pablo, que nos puedas dirigir una oración por todos aquellos que están atravesando por esta situación, que están de cierta manera encerrados en un círculo vicioso de maldad. Dios tiene poder para librarlos, ¿no? Así es. Así como a ti te libró, así como a ti te sacó, así como a ti te sanó, puede hacer cosas maravillosas con estas personas que nos están viendo. Tú que nos estás viendo, si te identificas con este testimonio y tú quieres cambiar, tú tienes la necesidad de cambiar, tú sientes que en tu corazón hay un vacío, hay un hueco que no lo llena el mundo. Quiero decirte que como Pablo, Dios llenó ese espacio Amén. en su alma. Y Pablo, nos puede dirigir con una oración, Pablo. Amén. Amén. Cerramos nuestros ojos. Bueno, ya. Sí. Señor Jesucristo, Jesús. aquí estamos delante de ti, Señor, para que tú hagas algo especial, Señor, en esta tarde noche. Te pedimos, Señor Jesús, que así como tú hiciste conmigo, Señor, trate, Señor, con cada uno de los que están escuchando en estos momentos. Así, Señor Jesús, con cada persona, Señor, que sienta esa necesidad de ti, Señor. No exclusivamente que esté enferma, no exclusivamente que esté con necesidad de esa enfermedad, Señor, sino que hay diferentes tipos de huecos, Señor, que hay en la vida, en este mundo actual, Señor. Tú puedes, Señor Jesús, tratar con cada uno de ellos, Señor. Tú puedes hacer algo especial, Señor, en cada corazón de cada persona, Señor. Hay gente que tiene necesidad ahorita con el coronavirus, hay gente que tiene necesidades de cariño, necesidad de amor, Señor, necesidad de muchas cosas. Te pedimos, Señor, que tú trates, Señor, con ellos. Te pedimos, Señor, que tú trates con ellos, que les invites, Señor, que vean en ti, Señor, que tú puedes hacer, que tú puedes llenar esa necesidad, que tú puedes llenar de alegría su corazón, Señor, que tú puedes llenar su vida de una manera totalmente diferente, Señor. Te pedimos que te manifiestes, Señor, que hagas algo especial en ellos, que pongan en sí, Señor, en su corazón, Señor, la necesidad de buscarte, la necesidad de ese anhelo, Señor, de tenerte en su vida, Señor. Porque tú eres, Señor Jesús, el único que puedes cambiar, que puedes saciar ese corazón, Señor, porque hay mucha necesidad, Señor, en este mundo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Antes de despedirnos, Pablo, queremos decirte que si tú tienes la necesidad tú que nos estás viendo, nos estás escuchando, tienes la necesidad de una palabra, contáctanos a través de nuestro teléfono 6682-170315 o acude a nuestros servicios, a nuestros cultos de la Asamblea Apostólica La Fe en Cristo Jesús, Congregación Cristiana Visión Vida. Estamos en Colegio Militar 884 Sur, frente al CRIC. Te agradecemos, Pablo. Pablo, qué bueno Pablo, que aceptaste. Me siento contento de venir. Qué bueno que viniste, Pablo, cuando te contactamos. No dudé yo que querías venir a transmitir esa maravilla que Dios hizo en tu vida, ¿no? Y hay que seguir anunciando, Pablo, o sea, donde hay una campaña, sí, y vamos a invitarte también para que ese testimonio se respalde también a la iglesia con tu testimonio y sepa que tenemos un Dios de poder, Amén. Pablo. De hecho, hace poco tenía un problema cuando empezó con el rotavirus. No entendían por qué tenía algunas reacciones diferentes al rotavirus y me mandaron, de hecho, a hacer de sífilis, de VIH, de sangre, de orina, de todo me mandaron a hacer. Y
Y yo estaba con el temor, dije, bueno, en fin, me lo fui a hacer. Y como a las 4 de la tarde estaban los resultados y yo cerraba los ojos y decía, no, que en una de esas se haya olvidado Dios de mí. No, nunca, ¿verdad? Y no, salí negativo totalmente en todo. De hecho, en el celular traigo los resultados, las evidencias, ¿no? Nos lo vas a prestar. Sí. Por último, quiero decirte las palabras que le dijo el Señor a Isaías, ¿no? Así que le dijo, no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra victoriosa. ¿Cómo, Pablo, no? Gloria a Dios. Amén. Te sostiene el Señor y sigue adelante, Pablo, sigue adelante con esa fuerza espiritual donde Dios te está trayendo y a servirle a Dios el resto de tu vida. Así es. Y anunciarle al mundo las maravillas. Amén. Pues muchísimas gracias, Pablo. Dios te bendiga. Quiero informarte por último que nuestro próximo programa va a ser a partir del lunes, va a ser todos los lunes de 6:30 a 7:30 a partir del lunes 5 de julio. Lunes 5 de julio, 6:30 a 7:30. Ya no vamos a estar los miércoles, van a estar los lunes para que nos sintonices. Te agradecemos tu presencia. Gracias por todo y que Dios te bendiga hoy y siempre. Hasta pronto.